La. Buenas noches, capítulo 6 de A Toda Cancha. Hoy día tenemos un invitado que estamos esperando que se conecte y se llama Carlos Aníbal San Martín, arquero que jugó en el fútbol chileno, en el Audax italiano y Everton de Viña del Mar. Vamos a llamarlo y vamos a comenzar con nuestro invitado. Hola Carlos, ¿cómo estamos? Hola José, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿Sí? bien. ¿Tema de la pandemia ya? Pasando exactamente acá en cuarentena. Hoy iniciamos una etapa un poco más dura. Se retrocedió un poco en lo que respecta a este tema de quedarnos en casa, porque se ha complicado un poquito, han aumentado los casos y acá en la ciudad de la provincia de Buenos Aires y lo que es capital. El tema está medio complicado, entonces estas medidas que tomaron ahora a partir de ayer, mejor dicho, el lunes, ¿Ya? es para ver si se puede bajar un poco la cantidad de contagiados y bueno, y pasar este periodo de la mejor forma con la menor cantidad de contagios diarios, ¿no? Y obviamente evitar los fallecimientos de las personas, ¿no es cierto? Que aunque hayan sido pocos, son personas que se van y tienen familia y seres queridos que seguramente estarán afectados, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco viviéndola así. Sí, pues acá llevamos, dicen que hay como 5.000 y tanto, yo creo que hay como 9.000 muertos que todavía no se declaran, está la escoba acá. Ya, pues vamos a centrarnos un poco en la entrevista y quiero comenzar con lo típico que le preguntan a ustedes en cómo fueron tu inicio, de qué jugabas, porque no creo que partiste siempre al arco. No, soy un poco una excepción a la regla. Me inicié en el arco de muy pequeño y bueno, ahí hasta Ya, el profesionalismo. Me inicié en un club de fútbol infantil, creo que como empiezan todos. Tendría 6 7 años. ya. Y bueno, y me preguntás por qué fui al arco, que fue una lección por gusto, ¿no es ¿Sí? cierto? ¿Tu padre era futbolero? ¿Tus padres? ¿Tu Sí, familia? sí, futbolero, digamos, no a nivel profesional, ¿no es cierto? Es Sí, pero... jugar así a nivel amateur. Ya. Pero cuando me preguntaron de qué quería jugar, de arquero, y bueno, y ahí me inicié, ¿no es cierto? Yo digo que cuando uno va al arco de chiquito, después cuesta cambiarse, cuesta cambiarse. Cuesta Por ahí cambiarse. uno cuando arranca por ahí en otro puesto, a lo mejor después en el camino le agarra el gustito y se le da por ir al arco. Yo creo que el que va al arco de chiquito ahí queda, ahí queda. Y Sí, bueno, pues. después de esa etapa de fútbol infantil, Mira, pasé, sí, esperamos todavía entonces un sí, poquito para esperemos un contar toda la poquito, ¿sí? historia. Sí, te quería, Bueno. te quería leer un poco aquí un saludo de Rodrigo Gómez. No es futbolista, obviamente, pero me puso que gran símbolo de Audax, el gran símbolo de Audax en los años del antiguo municipal de la Florida. Dejar un saludo por Exactamente. acá por interno. Ya, mira, Bueno, para que muchas la gente gracias. sepa, disculpa que te interrumpa, No, no, dale tranquilo, José, estamos ya, como en casa. ya, para que la gente sepa qué sacrificios tuviste que hacer para llegar a ser, para llegar al fútbol profesional. Y sin duda en el fútbol, cuando se inicia en el fútbol infantil, a ver, uno nunca piensa, si bien puede ser un sueño un poco lejano, ¿no es cierto? Nunca se imagina uno siendo jugador profesional. A medida que empiezan a pasar las diferentes etapas del fútbol infantil, ya donde ahí uno va a jugar, se va a divertir. Cuando pasa al fútbol amateur, ahí ya, o el de cadete, mejor dicho, para que se entienda, ¿Ya? ahí ya empiezan las obligaciones, se empieza a tornar un poco más competitivo, si bien estás en un camino formativo,
ahí la única forma de sostenerte a lo largo del tiempo es con tu rendimiento, con tu evolución. Y empezás a pasar una etapa importante de tu vida que es la adolescencia, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces en esa etapa, a ver, cuando hablamos, no sé si sacrificios, pero sí adoptar hábitos diferentes de un chico de 15, 16 años, donde a lo mejor por ahí se junta con sus amigos el fin de semana, a lo mejor tienen una fiesta, o el ir a bailar, o todo ese tipo de cosas, cuando uno ya se empieza a perfilar y se quiere encaminar su carrera para ser jugador profesional, esas cosas las tiene que empezar a dejar un poquito de lado, porque tiene que descansar bien, tiene que, a lo mejor por ahí, cuando todos tus compañeros iban a lo mejor a una fiesta, vos tenías que ir a dormir porque al otro día tenías que jugar y, bueno, pero, a ver, no son sacrificios, sino son formas y hábitos que uno elige priorizando otras cosas. Eso tampoco te garantiza que vos vas a llegar, que haciendo solamente eso vas a llegar a ser jugador profesional. Pero yo creo que eso te marca un poco por la cantidad de años que vivís en el fútbol formativo, que es donde ahí realmente empezás a vislumbrar que vos optás por elegir ese camino e intentar a ver si podés ser jugador profesional. Y Carlos, ¿algún ídolo de infancia en tu puesto? Y nosotros, a ver, en mi época de cuando vos empezás a formarte, o yo creo que, a ver, acá en la Argentina, Filiol y el Loco Gatti fueron Referente, la arqueros que escuela. marcaron, claro, fueron arqueros que marcaron una época. De hecho, Y yo a lo mejor, disculpa que te interrumpa, no, 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 el no. Gatti era como más moderno, le gustaba jugar, salir jugando. Yo no Y lo vi fueron dos jugar, pero por estilos, lo que he investigado, dos estilos totalmente diferentes. él era más Gatti sobrio. un poco más de eso, de arriesgar más, de jugar con el pie. En ese aspecto fue un precursor en esa forma de jugar. Yo creo que él decía que era un arquero adelantado, moderno para la época. Y si Sí, pues. con todos los cambios que ha habido en el fútbol y sobre todo en la reglamentación respecto al arquero, yo creo que el tiempo le da la razón que fue un adelantado a la época. Y lo de Filiol, a ver, un estilo por ahí un poco más sobrio, pero un arquero potente, atajador, Sí, abajo de los pues. palos, parecía que era imbatible. Ellos fueron un poquito, ¿no es cierto? Pero yo cuando fui creciendo, los vi jugar poco a ellos. En mi proceso, digamos, de formación, o cuando fui creciendo, Luis Alberto Isla, Ya. cuando yo estuve en inferiores de Estudiantes de La Plata, Y él el justo, mundialista, el 94. claro, él justo él debuta en primera en Estudiantes fue algo extraordinario. Y con 18 años tenía él, era un pibe, pero que parecía, es decir, era imbatible y era imponente, desde lo físico hasta lo que atajaba. Después otro también que me gustaba mucho era, bueno, yo los nombro, pero es Scoponi, un arquero de Sí, Newell's Old sí, Boys de de News. Rosario, de Jugó con Newell's, Bielsa él, claro. Escoponio, ¿no? Y Parece. sí, sí, yo creo que estuvo todo en ese proceso donde Newell's ganó campeonato, jugó copas internacionales, estuvo todo en ese proceso. Fueron dos, después David Comiso también, bueno, entre esos Sí, dos o tres este, quedan arqueros diferentes. sí, pues tú partiste en Estudiante de La Plata, ¿cierto? Y yo, digamos, claro, yo hice, mira, te voy a nombrar el club donde en infantiles, en Ya, Club IPF, que en realidad se IPF, llamaba como la con la marca bencinera. de los combustibles, la bencinera, claro. Y de hecho estábamos al lado la cancha estaba al lado de la distillería de un lado, digamos, como atrás del arco estaba la distillería, y así sobre la lateral estaba pasaba un canal. Entonces era bien, 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 bien ahí en el centro neurálgico de la distillería. Y después pasó a Estudiante de La Plata, ahí, cuando llego Ya. a la primera división de cadetes, y ahí llego a firmar contrato como profesional de un año y medio. Pero en realidad no no pude debutar en primera. No Tuve algunos pudiste, partidos en pero reserva. tú eres como 2 años mayor que Palermo, parece, ¿no?
Y yo soy Palermo, 2 años más sí, grande que Martínez. Martínez es 73, tú eh, 71. y yo soy 71, claro. Un proceso Este, ahí. No, estudiaste, te estuviste sí, preparando, ¿no, José? no, sé con quién jugaste también, pues es que mi abuelo era fanático del Audax, ¿cachai? Yo, puta, siempre futbolero. Sí, Mira, sí, sí, sí. después de eso tú tuviste en Defensores de Cambaceres. Y fue un paso así muy, muy fugaz. Cuando yo firmo contrato en Mi- estudiante, Mira, sí. Bueno, disculpa, vos decime, porque yo soy por ahí medio ya, apurado, así que vos... ya. Te voy a decir, Rubén Espinosa, exfutbolista que jugó en Colo-Colo, Sí, dijo gran profesional. Y Edita Douglas dijo fenómeno como profesional y por sobre todo una gran persona. Gran abrazo, Carlos querido. Y bueno, Verónica muchas Ramos gracias. puso, a mi papá le gustaba el Audax. Eso. Ahora Bueno, continúe. Es que le muchas gusta mucho. gracias. Bueno, después vamos a entrar en el Audas. No me dejé sin hablar del Audas, ¿eh? No, si el Audax ¿Eh? lo llevo en No, el vamos. corazón yo. Sí. Bueno, entré en la primer división de cadetes de Estudiante de La Plata, hice todo el proceso formativo, llegué a firmar contrato como 1 año y medio y ahí no juego mucho. Entonces, a ver, yo me quería demostrar a mí mismo si realmente podía ser jugador profesional. Entonces, a ver, digo, bueno, Sí. voy a buscar poder jugar, pero para poder jugar, un chico que termina su proceso formativo es muy difícil, a ver, que se la juegue algún entrenador por poner un arquero desconocido y sobre todo en el puesto de arquero, que es un puesto medio clave. Entonces digo, bueno, yo voy a elegir el camino más largo. Y fui a Defensores Cambaceres, en ese momento estaba en la primera B, si mal no recuerdo. ¿Ya? Tuve un par de partidos ahí, y entre esos partidos que jugué, uno de los últimos partidos jugué con Defensa y Justicia. ¿Seguimos o me adelanté? No, sigamos nomás, pues sí, estamos bien. Sigo. Bueno, entonces dentro de esos partidos sobre final de campeonato juego contra Defensa y Justicia. Y bueno, al final de la temporada, al año siguiente, Defensa me viene Te a contrató. buscar, me ¿Sí? contrató. Así que fui a Defensa y Justicia, tuve ahí 1 año que estaba en Primera B también, después el año siguiente Nacional B. Yo hay un interín entre que Defensa está en Primera B y ascienda al Nacional B. Yo en los 6 meses previos, digamos, a ese ascenso, yo me voy a Chacarita, Ah, donde, claro, Chacarita, no donde la juego tenía, muy ahí. bien. Bueno, entonces ahí yo juego en el Nacional B. Cuando se me vence el préstamo, vuelvo a Defensa y ahí, digamos, me sumo al grupo que había logrado el ascenso al Nacional B. Y después en el año 99, yo estando en Defensa, paro. Hasta ahí Ahí, nomás. hasta ahí nomás. ¿Qué es dura la segunda división argentina? Me imagino. Y sí, es diferente, sobre todo en esos años, digamos que por ahí las canchas no eran tan buenas. Hoy por hoy el campeonato del Nacional B es súper Sí. competitivo, ha cambiado mucho al tiempo que yo jugaba. Mm, Las condiciones de los campos de juego, los rivales, la profesionalización en todo sentido. sí. Antes ir no, vos vas a jugar a la primera vez, vas a la segunda, es como que parecía, no sé si mal visto, pero si no, ahora jugar en el Nacional B, el escalón es muy chiquitita la La- diferencia que hay. Y de hecho muchos jugadores que surgen en el Nacional B terminan jugando en primeros equipos. sí, las canchas de allá se me imaginan como en esos tiempos, como el Chinquihue de acá, de Puerto Montt, cuando no estaba Y el modernizado. Chinquihue era bravo, ¿Sí? ¿no? Las canchas eran, digamos, una diferencia climática. Acá por ahí estaban un poquito no tan buenas, por ahí tal vez algunas. La cancha de defensa siempre estuvo buena. Mira, Las- aquí Grisol o Grisolina, o Grisolia, perdón que estoy muy lejos. Martín puso excelente profesional y mejor persona, un grande Carlos. Ya, bueno, qué bueno. No sé si atajaba bien, pero que quede ese recuerdo ya es más que que saldada la cuenta. Carlos, mira, llega el año 1999.
te cuento un poco para que cómo era Audax. Yo creo que te lo contaron. Audax ascendió a fines del 95 y el 96 tuvo buena campaña, jugó la liguilla Copa Libertadores. El 97 se vivió el torneo parecido a la Argentina, el mismo formato. Dos torneos cortos y el Audax en el de clausura sacó el tercero. El 98 estaba Daniel Morón al arco y se salvaron de la liguilla del descenso, por un punto creo. Y llega el 1999 y ahí ya estaba dirigido por un gran entrenador. Yo considero que debió haber estado en un equipo estuvo en uno grande allá en Chile, Oscar Malvernat. Oscar Malvernat te llama, ¿cierto? El Cacho, que en paz descanse. Sí, el Cacho que paz descanse, un excelente tipo, una excelente persona. Lo sentí mucho cuando, bueno, que nos enteramos de su desaparición. Bueno, Cacho, en el año 99 me llama y me dice, él me conocía, digamos, porque él me había tenido en el proceso formativo en estudiante, pero Sí, viste pues, que el tiempo pasa. Él le dije primero, anduvo por... Llega Lauda y de venir a Chile, ¿te interesa? Y le digo, ¿cómo no me va a interesar, Cacho? Pero yo lo tomé, digo, bueno, nunca. Le digo, me iba a ir de unos días de vacaciones, un fin de semana de vacaciones. Cuando me llama, le digo, Cacho, pero yo me voy de vacaciones. Dice, bueno, andate, dice, de vacaciones y estamos comunicados por teléfono. Me dejó el teléfono. Y bueno, y cuando quise acordar, en 3 días prácticamente estaba viajando por Chile. Súper ilusionado, contentísimo del paso que iba a dar en mi carrera, ¿no es cierto? sí. Realmente iba a poder vivir del profesionalismo. Yo siempre acá en la Argentina, digamos, jugaba y trabajaba, estudiaba, después trabajaba con mi viejo. Y Ya. bueno, y ese gran paso me sirvió para ser profesional, digamos, de verdad, en el audio italiano. Sí, Y pues agradecido a Cacho. ese Audax era un equipazo. Estabas tú, estaba Marcelo Zunino, estaba Jorge Robledo, un central alto, Sí, el flaco, estaba sí. Cataldo, el Bocha Carrasco, estaba Estaba el Cataldo, estaba el el Bocha, estaba Chino el Pipo Reyes, González, estaba el el Chino, Chino Reyes, no, el Andrés Bochita Carrasco, Bayas, estaba Néstor Contreras, Andrés, Claudio estaba el Figueroa. Néstor, Este claro. se No, había llama. una banda, un equipazo, era un equipazo. Y ese participaron Y por la liguilla al título. Ustedes salieron sexto, pero jugaron buen fútbol. Yo encuentro que habían buenos partidos, le hacían buenos partidos a la U. sí, sí, nosotros hacíamos muy a los grandes, el Auda siempre le fue difícil para los grandes, Sí, siempre, porque se hacían partidos peleados, trabados, se generaba una rivalidad, obviamente que para nosotros jugar contra los grandes siempre, digamos, es una motivación extra, pero yo sentía que los equipos grandes les resultaba incómodo jugar contra nosotros. Por eso te digo, por la lucha y además teníamos buenos jugadores, sí, pues, buenos buenos jugadores. jugadores. Entonces también eso lo tornaba un poco más difícil. Estaba el Pepe Díaz también. Estaba Pepe Díaz, sí. Sí, Lo que pasa es que Vescon. si viste, empezás a nombrar y siempre alguno se te Sí, escapa. pues que era un equipazo ese. Bueno, Eh, después llega el año 2000. Disculpa que llega el año no, 2000 no, no. en el Audax y el Cacho se va a Cobreloa, ¿sí? Y usted lo dirige Oscar del Solar. Y creo que viene Oscar del Solar, sí. Sí. Fuimos, sí, Igual, con ahí Oscar. participaron en la liguilla Copa Libertadores también, ¿o no? ¿El 2000? Y en el 2000, y ahora me pusiste en la duda. Yo para la fecha eso soy Ya. medio despistado. Parece que sí, porque jugaron. Era fecha de 30. Era un campeonato de 30 fechas y los que ganaron un No, tramo eran los que tenían mejor puntaje las 10 primeras fechas. Sí, sí, pero no, fue un no recuerdo. campeonato. Fue un campeonato no igual como el Sí, 99. no, no, eso te iba a decir, no Partieron bien fue con y más bajaron. altibajos, porque, a ver, hay muchos muchachos se empezaron para ir a otros clubes, entonces el Sí, pues. equipo como que costó después volver a ensamblar algunos jugadores que llegaron, con Oscar estaba el gatito Minini, no sé si lo recordás, que llegó con Oscar, estaba Richard Zambrano. claro, después estaba Vilariño, dos chicos argentinos que habían llegado, entonces como que el equipo se tuvo que reacomodar, entonces Sí, nos pues. costó un poco Sí, pues. esas campañas.
Y el 2001 también sufrieron un poco la transición, le dieron más fogaje, más jóvenes. Y sí, el 2001, a ver, eso fue después que cuando llega Vichy, Borghi No, pues es no, eso, no, no, el eso bichi llega cuando... después del clavito. Todavía no llegamos, el clavito llega al 2001. Ah, sí, tenés razón, me adelanté. Sí, Claro, después ahí se produce ahí una transición, ¿no es cierto? Ya te digo, entre los jugadores que se fueron y después los más jóvenes que fueron surgiendo, también ahí eso tiene, a ver, no sé si llamarlo un costo, pero si no es algo natural que el jugador joven que va llegando a primera después necesita una adaptación. Es sí. parte del proceso, es Mm, parte del proceso. A lo mejor sí. a uno le cuesta 10 partidos, a otro le cuesta un poquito menos, pero que es necesario no sé si necesario, que es hasta normal ese proceso de adaptación, no, porque digamos, los compañeros son diferentes, los rivales son diferentes, la velocidad del juego es diferente, entonces son un montón de cosas, ¿no es cierto? Y a eso sumale que están haciendo las primeras armas en el primer equipo, que también tiene una presión extra. Si vos le sumas todo eso hasta que vos te acostumbras, te lleva un poquito. Pero bueno, muchos de esos chicos después Sí, hicieron pues. grandes carreras. Sí, pues después en el 2002 el Audax otra vez partió más o menos bien, incluso salió harto en las noticias porque jugaron con la U y ustedes le ganaron en el 2002. Y se hizo noticia por la pizarra del Clavito Godoy y se filtró los Claro, sobrenombres que tenía a los jugadores de la U. Al claro, sí, la Bonchuele, que famosa. era lento y pavo, cosas así yo recuerdo. Era Y un Clavito personaje tenía esas histórico. cosas. El Clavo es un personaje, ¿viste? A Clavito lo amás o lo odias, pero no deja de ser un personaje del fútbol chileno. Pero, a ver, independientemente de sus formas, viste que era especial para decir las cosas, por decirlo así de alguna forma. Desde lo táctico era muy inteligente. Sí. Era muy inteligente él cuando daba la charla técnica, sobre todo cuando hacía la lectura del juego por ahí en un entretiempo. Este, De y lo gallina. hacía, lo hacía, él entraba al camarín en el entretiempo por ahí y agarraba las chalas y si no los botellones a lo mejor de jugo, y ¿Ya? con eso representaba a los jugadores y hacía las figuras de lo que estaba pasando en la cancha. Entonces era Mm. vivo para hacer esa lectura, para planificar, todos se quedan con sus locuras de Clavito. No, Pero así, mira, para que tú sepas, en los años 80 el clavito, bueno, yo lo estudié y lo investigué, pero siempre, Clavito Godoy fue el primero, fue innovador en los entrenamientos de doble jornada. claro. ¿Sí? Él Si él parece nos que trajo al contaba, Salvador Cabaña. Él trajo a Salvador Cabañas a Chile. y yo no sé si algunos datos, te digo la verdad, No, no, pero no yo sé tengo. si llegó con Clavito, no sé si con Mm, Clavito, pero antes, déjame cerrar lo del Clavito, ¿ya? muy inteligente, y sí, y fue uno de los precursores de diferentes formas de entrenar, y ya te digo, era muy capaz, sobre todo en el tema de la lectura y el análisis del juego, ¿viste? Sí. Y Salvador, y él llega, y puede ser que haya llegado con Clavito, Sí, pues. puede Sí. ser que haya llegado. Vos tenés el dato, así que vamos a afirmar que Llegó, pues llegó sí. con Clavito, un jugador Al- extraordinario. Extraordinario. Y después del clavito ya tuvo problemas con la dirigencia, se fue el clavito y llegó un técnico que jugó. Como jugador jugó en el Audax, se fue Claudio Borgi. Y Te dirigió Claudio, el bicho a sí. ti. Claro, nosotros cuando él llega al Audas, bueno, obviamente sabíamos de todo su currículum, ¿no es cierto? Como jugador, nosotros como, ¿viste? Lo amábamos. Yo siempre viéndolo, todas esas, primero su carrera y después la magia que tenía. Él dice que no, pero realmente era un jugador extraordinario. Bueno, por algo estuvo en los lugares que anduvo por Europa. Sí, pues, Tremendo también, jugador. también hicieron buena campaña y Ahí con sí, Cobreloa sí, sí. jugaron un partidazo. Sí, me acuerdo. Fue el Hicimos un 2013. campañón, Sí. hicimos un campañón.
Cuando Claudio llega, el equipo estaba medio, más o menos andábamos, y Sí, Claudio, con los enanitos fantásticos, eso que los puso a todos, había sí. armado un equipazo, y bueno, de hecho se refleja en la campaña que hicimos. Fue extraordinaria fue ese campeonato. Después tuvo el Y, Meneses, ¿cierto? y después tuvo Oscar Meneses, sí, Hasta ahí tú ahí estuviste con estuve. Oscar nomás. Y yo creo que cuando dejo el club es cuando llega Toro. Sí, pues. Tú te Yo tengo mereciste, antes, tú te mereciste haber estado en ese plantel el 2000, no importa si hubiera sido titular o no, el 2006 o el 2007, yo creo que qué equipazo. Yo creo que tú sí, conociste a todos esos chicos, al y Villanueva, sí, al y Orellana. realmente el otro día, la vez pasada, tuve una charla con Roberto, también hizo un vivo, y me decía, Carlito, me agarraba a putear, claro, pero yo viví un poco todo ese proceso que te comentaba, de Sí, que pues. toda esa camada de jóvenes que subieron, que obviamente tenían que ir aprendiendo y acostumbrarse al ritmo de primera. Y bueno, después de que esos chicos explotaron, que digamos mostraron un nivel extraordinario, Sí, po. yo me fui del club. ¿Por qué te Me fuiste? hubiese gustado. Qué buena pregunta que me haces. Porque los ciclos se cumplen. Yo ya hacía mucho tiempo que estaba en el club, y me parecía que a mí me hubiese gustado estar un año más. Tú Pero tenías bueno, el club, 34 cuando te fuiste, po. sí, el club es el Raúl que Palacios, considero. Raúl Palacios, Ajá. Raúl Palacios puso un gran jugador, un fuerte abrazo, un colega que Mandale entrevisté hace saludos a poco. Raúl. Sí, Sí, po. mandale saludos a Raúl. Oye, pero Bueno, Carlos, pero tú te fuiste a los y 34. sí, me fui. En realidad, yo después, el año, digamos, cuando llega el fin de esa temporada, yo venía saliendo de una lesión de cruzado, y bueno, el club no alcancé a recuperar rápido el nivel que yo había tenido. Realmente esa es un poco la realidad. Lo que no me gustó, más allá de que, esto te lo voy a hacer una confidencia que no lo Tranquilo. comenté nunca, eh, la forma en que me fui, después de haber estado tanto, más allá que el club tiene el derecho cuando se termina el contrato de elegir, y eso son las reglas del juego son así. Pero me hubiese gustado que me digan, Carlos, llegaste hasta acá, llegaste, el ciclo Ya. se cumplió. Y me fui sin pena ni gloria. Y realmente yo al Auda le voy a estar agradecido de por vida, porque fue, como te decía anteriormente, se me pone la piel de gallina, porque realmente lo siento así, lo llevo en el corazón, porque fue el que me dio la posibilidad de ser jugador profesional. Y durante tantos años, me entregó los valores del club, más allá que yo era extranjero, era un club de familia, era un club de traición, y me entregó toda esa vivencia, esos Mm. años que yo estuve en el club, hasta nació mi hija, entonces también hasta nuestra construcción familiar terminó de completar el Auda. Entonces, el cariño que yo le tengo, es tremendo. Entonces, eso lo que me hubiese gustado, ¿Cuáles pero fueron tus mejores años ahí en el Audita? y yo creo que, digamos, yo no fui un arquero, digamos, de jugar, de un año extraordinario, yo creo que fui un arquero regular. Regular, ¿no? Si Yo para fuiste. la fecha, no sé, en un momento había surgido hasta una posibilidad que trascendió, de que tuve la posibilidad de irme a Católica, en un momento, que eso tiene que haber sido. El 2003, porque querían a Pasan, Cauterucci, se llevaron a Cauterucci. claro. Bueno, entonces yo ahí, el nivel que había tenido había metido un buen año, y sobre todo venía de un par de años de regularidad. Si bien cuando yo llegué al club me costó, los primeros 3 4 partidos me costó, y yo siempre cuento la anécdota que si a lo mejor el entrenador no hubiese sido Cacho y me lleva otro entrenador donde como extranjero me lleva y yo le tengo que rendir rápidamente, tal vez no me hubiese podido sostener en esas 3 4 fechas.
Mm. y la historia será totalmente diferente. Entonces eso, después de esas 3 o 4 fechas fueron, es como que de a poquito, ¿viste? Sí. Fui agarrando el ritmo, y después la verdad que me terminé adaptando bien y levanté y mantuve una regularidad, que eso en el arquero es lo importante. Aparte era tu sueño, pues tienes que seguir. Si ya estabas ahí, yo creo que cualquiera, pucha, si yo Sí. hubiera tenido esa posibilidad. Y mirá, ahora que vos decís muchas cosas que vas diciendo, yo el primer año voy a préstamo. Y yo desde el primer día que llegué al Auda, digo, yo me quería quedar, digo, yo acá me quiero quedar, quiero estar el primer año de préstamo, pero el otro año quiero que me compre. Yo para quedarme en el club, en este caso Defensa, había puesto una opción para comprarme. Ya. Entonces, al principio eso me jugó en contra, porque yo cada partido que entraba a la cancha estaba pensando, no, yo tengo que andar bien porque me tengo que quedar. Y sin querer me estaba metiendo una presión extra que no me permitía jugar suelto, no me permitía rendir. Yo me daba cuenta. Entonces hasta que un día Cacho me dice, mira, escúchame de acá. Dice, si nos vamos a tener que ir juntos. Así que soltate, jugá con confianza, jugá con tranquilidad. Y yo Sí. te traje. Y bueno, a partir de ahí eso pareciera que fue el chip, ¿no es cierto? Y después de ahí, de a poquito, hasta bueno, hasta los años que me pude mantener ahí en el club. Y ya, pues, y después vámonos al 2006, pues en Everton, te dirigió el Cabezón Espina, Marcelo, ¿no? Sí, estuve con Marcelo. Y la verdad que ahí las expectativas que teníamos eran extraordinarias porque se había armado un equipo, realmente buen equipo como para pelear arriba. Y bueno, y el fútbol tiene esas cosas que, viste, que cuando vos crees que con este equipazo vas a pelear, vas a salir campeón, muchas veces las cosas no se te dan. Y cuando armás un equipo que tal vez no le tenés tanta fe, que decís, bueno, y vamos a pelearla, nos vamos a salvar del descenso, y por ahí, viste, se dan la sorpresa y terminás haciendo buenas campañas. Y no anduvimos bien. El rendimiento que tuve de a poco me costó, porque ese justo fue el proceso de que De yo la venía saliendo lesión. de la lesión de cruzado, de Sí. rodilla. Entonces, los primeros partidos también me costó, hasta que, bueno, después terminé en un buen nivel. Realmente el nivel que yo quería. Pero claro, sumale todo ese año y meses del año anterior que estuve en Auda, estuve más de un año para recuperar el nivel, producto de la lesión que había tenido. No me fue fácil la vuelta, no me fue Ya. fácil. Así que bueno, y después de Everton, Estuviste en el club que te pregunté cuando te llamé, fue en La Plata La FC, Plata Fútbol Club, Fútbol claro. Club, ¿sí? Yo cuando termina ese año, termino con Everton, estábamos en Viña y le digo a mi señora, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que decidir. O nos tratamos de quedarnos acá en Chile o tenemos que tomar la decisión de volvernos a la Argentina. Y bueno, ¿qué hicimos? Bueno, esperemos, le digo que, a ver, todo el periodo de verano que nos agarró en Viña, le digo, bueno, hagamos una cosa, quedémonos hasta ver si conseguimos club, si alguien nos llama. Y mientras tanto empecemos a embalar las cosas por las dudas que tengamos que hacer la mudanza. Mira, Así que Carlos, bueno, se unió un colega tuyo que jugó contigo en esa temporada del 99 que conversamos. Parece que Néstor Contreras. y en este es mi eh, cuñado. es tu cuñado, es que se parece al otro, al nombre. Chuta, me equivoqué. Néstor, no puede ser, no puede ser. Mira, te voy a decir la verdad. No puedo leer porque no quiero usar los lentes. Ya. Así que léeme vos. Pero bueno, sí, Néstor Contreras es mi cuñado, está casado con mi hermana. En Ya. esa época, cuando llegamos al Auda, al poco tiempo, bueno, fue mi hermana, se conocieron, bueno, y terminaron casados. Viste, Así que, Chile te une, ¿viste? sí, y bueno, mi hermana está allá y tengo una hija chilena. Sí, Tengo una pues, hija sí. chilena y así que por eso que el cariño que le tengo al Auda y a Chile es especial, ¿viste? Y ¿Cuál además es? el trato que me han dado ha sido extraordinario, ¿viste? ¿Te puedo Yo hacer una no me... pregunta personal? Sí, dale. ¿Hablaste alguna vez con Raúl Toro? ¿Habló contigo? Nada. No, no, no. Ya. Era eso. Escucha. Ya, pues. Y después Pero de te puedo eso, contar una anécdota con ya, Raúl cuéntame la Toro. anécdota, cuéntame.
Me hubiese gustado que él hable conmigo. Este, el por qué no me quería, que estaba en todo su derecho, que él podía haber apostado por otros jugadores y no hablar de la forma que habló. Esto lo comento porque se lo comenté a él cara a cara un día que jugamos, que nos cruzamos de rivales, él en el Auda y yo de contra. Ya, Y le comenté, le digo que a veces las cosas pasan por algo y lo más sano es cara a cara. Porque en el fondo después obvio. con el paso de los años, nadie te vas a poder encontrar con quien quieras sin tener que andar esquivando la mirada en ningún lado. Este, así que, pero como anécdota, Ya. justo que me Tú, preguntaste. sí, porque dale que hay un usuario que está viendo me comentó que puso, ¿no? Que al señor Toro le colocaba a los amigos. No, bueno, no sé si es amigo, pero de mí comentó cosas sin conocerme, entonces Sí, eso pues. fue lo que más me dolió. Ya. Porque él le puede gustar que sea, como jugador, le puede gustar Uno no le o no puede le puede gustar a todo el gustar. mundo. Sí, pues. Claro, pero lo que no me gustó fue que por ahí comentar cosas que realmente sin conocerme. Y si hubiese tenido la inquietud, tranquilamente me lo podría haber dicho a mí. En el fútbol, viste que todo se sabe y todos nos conocemos y Sí, pues. todo. Y hay códigos también, pues me imagino, como en todos lados. Sí, son las formas. Yo creo que lo importante, yo he aprendido una cosa a lo largo de los años en el fútbol, es que tenés que mantenerte en una línea y la línea del respeto y de la frontalidad. Es decir, a ver, yo te puedo decir, vos sos mal periodista y vos me podés decir a mí, vos sos mal arquero. Y bueno, son opiniones, pero en forma cara a cara. Porque en el fondo Mm. después, capaz que entre un par de años nos cruzamos y vamos a seguir conversando, ¿no es cierto? Eso le falta Y un poco a son, la idiosincrasia chilena, yo creo que el argentino es más frontal en ese sentido. Por ADN, yo creo. sí, no sé, tal vez, a ver, pero es cuestión de idiosincrasia, José, ni tampoco Sí, es pues. ni para renegar, no, al No, contrario, son formas, y las sí, formas pues. hay que respetarlas. Si nosotros por ahí, como argentinos, tenemos determinada forma de vivir, de relacionarnos, tenemos que ser respetuosos cuando nosotros vamos a Chile en respetar sus formas. ¿Entendés? Entonces, eso yo lo aprendí, lo tuve claro desde el primer día que fui a Chile. Y cuando Digo, llegaste, ¿qué palabra quedaste, por ejemplo, quedaste, a ver, cómo te puedo decir, quedaste impresionado? ¿Qué crees que significa eso? el huevón lo sigo manteniendo hasta ahora, más allá de que hace años que, y muchas cosas, el cuento corto, por ahí estamos con mi señora, bueno, el cuento corto, ¿viste? Y los modismos quedan y Sí, pues. perduran. Al Este, Vichy es uno de los pocos argentinos que le sale bien el weón. sí, y bueno, Se fue el rey llama Alan. Huachaca, así Sí, pues. que Oye, después tú estudiaste. ¿Qué estudiaste? Y yo estudié, te refiero a mis estudios, digamos, en mi Del carrera de fútbol. jugador, o Después del bueno, sí, fútbol. después yo soy técnico. Digamos, yo fui haciendo, digamos, hice mis estudios secundarios, los terminé, estudié en la universidad hasta el segundo año, que después abandoné por una cuestión del fútbol que no me daban los tiempos. Pero Sí. sí, el colegio secundario había que terminarlo porque no podías abandonar y dejarlo a mitad de camino. La universidad, ahí, digamos, vos tenés como que tenés un tiempo más después, si querés, para retomar. Y después, mientras fui jugador, Claudio siempre nos decía, hagan el curso de entrenador mientras están jugando, hagan el curso. Bueno, lo fui haciendo ¿Hiciste la INAF? y... No, lo hice acá en la Argentina, Ah, digamos, que ya. fue, justo se abría una carrera a distancia para hacer toda la parte teórica Ya. y después tuve que dar todos los exámenes presenciales cuando volví a la Argentina, como técnico. Sí. Oye, mira, acá hay una Verónica que es media futbolera, puso, ¿qué crees que le falta al jugador chileno para despegar en el fútbol? Yo creo que el jugador chileno ha cambiado su mentalidad. La forma no, porque el jugador chileno, si uno pregunta, una de las características siempre fue técnico.
siempre han tenido un buen trato por la pelota. Ya, Y esta camada de jugadores a nivel de selección, yo creo que eso fue abriendo puertas y también le hizo ver, le hizo saber a los jugadores que fueron viniendo, a los más chicos, digamos, los que venían atrás, que se puede con esfuerzo, con trabajo, con profesionalismo y que se puede trascender y se puede jugar en ligas importantes y se pueden ganar cosas, pero sin ya. apartarse de eso. Yo creo que Claudio Bravo, Gary Medel, Sí, es que tú los bueno, conociste, tú fuiste toda ahí. esa camada sí, claro, toda esa camada de jugadores, sin duda que eran jugadores diferentes y tenían una cabeza diferente. Por eso han jugado y están jugando en las ligas de alto rendimiento, donde ahí si vos no rendís, si vos no sos profesional, si vos no tenés temperamento, no podrían estar jugando. Y sin embargo, no solo que han ido a jugar, se han mantenido en el tiempo. Entonces, esos son los ejemplos a seguir. Y obviamente que detrás de todo eso, todas las generaciones que han venido atrás han ido Sí, copiando y han ido mejorando. ya. Mira, Carlos, acá dice, hay una pregunta de un, de un compatriota tuyo, un hermano argentino, dice, te la voy a leer como escriben ustedes. ¿Qué Dale. pensás de Pochi Chávez, el arquero estrella del fútbol argentino? A ver, Qué mal quién me es el que salió. pregunta? ¿Quién es el que Es pregunta? Chochi08. Ah, bueno, mirá. Chochi, un amigo es. Le voy a decir porque él no sabe. Ayer yo estoy trabajando en el Departamento de Entrenamiento de Arqueros de Defensa y Justicia, y ayer lo invitamos para que dé una charla en a toda la estructura de arqueros. Sí, pues si Yo le conversamos la tengo otra vez. yo le tengo un cariño especial a él, porque él cuando llega a Argentino Junior en el 2014, Pichi Borghi estaba Sí, de técnico, bueno, yo estaba en el cuerpo técnico como entrenador de arquero, y bueno, y vivimos todo ese proceso formativo que después él termina jugando, siendo jugador profesional en el 2017. ya. Entonces tuve una relación extraordinaria, tuve conocimiento de todo el esfuerzo que tuvo que hacer para llegar a donde estaba con nosotros, que en ese momento lo habíamos subido a entrenar con el primer equipo. Bueno, Ya. obviamente después, mucho mérito de él en todo lo que vino después. Sí, pues Pero es ahora te acaba de decir, gran amigo Carlito, gran persona. Oye, Carlos, un saludo. después que tú estudiaste, ya estudiaste técnico, todo eso, ¿cómo fue que te llegó la oportunidad de trabajar con, a lo mejor la mayoría de la gente, bueno, la que es futbolera, sabe que llegaste a trabajar con Claudio Borgi? Estuviste ahí te lo voy a nombrar, después tú me cuentas cómo se dio. Estuviste en Boca, Independiente, Argentino Junior, la selección. Sí. ¿Cómo se dio? Estuvimos, como bien decís, estuvimos Independiente, estuvimos en Argentino Junior, estuvimos en Boca y después fuimos a la selección. Y un poco de casualidad, cuando yo me vuelvo a la Argentina, después del paso ahí por La Plata Fútbol Club, a los 6 meses de estar ahí, de estudiantes, el coordinador me dice, ¿por qué no te venís a trabajar con nosotros ya como entrenador? No, le digo, yo quiero jugar, seguir jugando. Bueno, cuento corto, empiezo a trabajar en estudiante. Y a los 4 meses, más o menos, de haber estado trabajando en estudiante, me llama Claudio, que de hecho él me había tenido en Audas, y además ya después de eso habíamos hecho una relación de amistad, ¿no es cierto?, en los años ahí que estuvimos en Chile. Ya, Y me dice, mira, mi entrenador de arquero no va a venir, aparentemente no va a venir a la Argentina, dice, está la posibilidad de que te sumes con nosotros a trabajar a Independiente, ¿te interesa? Sí, Claudio, ¿cómo que no? Le digo, sin duda, me hubiese gustado que me encuentre más preparado, con mucho más experiencia para llegar a semejante Independiente. club. Claro. Pero bueno, me dice, no, quédate tranquilo que nosotros te vamos a bancar, te vamos. Y de hecho, y ahí largué con él, empezamos a trabajar en Independiente, que fue el primer club, y a partir de ahí todo el proceso ese que vos describiste muy bien hasta
hasta que Es que después, estuviste en Avellaneda, en un grande de Argentina, después estuviste en Boca. y Y el mundo estuvimos Boca de en, ser, pero yo creo que y impresionante. Un es submundo. extraordinario, es un mundo porque cada detalle tiene una trascendencia a nivel mundial, yo te digo, no solamente solo Sí, en el po. país, porque las noticias hoy con las comunicaciones y las redes es un minuto lo que tarda en llegar. Y después también tuvimos la alegría Con de poder Argentinos salir campeón. campeón con Argentino Junior, campeón en el año 2010. Eso fue extraordinario, fue No, y después, extraordinario. cuando salieron campeones, mucha prensa localista de allá decía, bueno, si es un campeonato nomás. Y hace poco con esta cosa de la pandemia que todos estamos recordando, ya que el fútbol no está, empiezan a valorar esas cosas porque Argentino Junior es semejante a una plantilla comparando a la del Audax, por ejemplo, del 99, un equipo así. Y se había formado un poco así, Claudio, cuando él empieza a armar el equipo, empieza a llevar a incorporar jugadores que no venían de, digamos, de equipos que ellos como jugadores no venían como figuras, no venían como figuras. Fue incorporando jugadores que estaban un poco relegados en los clubes, algunos ya se estaban ganando un lugar en primera, otros más experimentados ya venían con un recorrido, lo sumó a Calderón, a José, a Calderón, se sumó Ortigoza, el pelado Mercier, Nico Perich. Carús, el loco Perich, Mira qué eh, coincidencia, mira qué chico el mundo. Perich llegó en el 2006 en el Audax, por él como que se claro, volvieron a con el juntar. loco tenemos una relación extraordinaria. Es fenomenal el loco, es extraordinario. Y bueno, de hecho, cuando nosotros vamos a hacer la pretemporada a Chile, ahí nos contactamos con él, Claudio le comenta para si le encantaría poder incorporarse a Argentino Junior, y él feliz. Él venía saliendo de un proceso difícil a El nivel suicidio de personal la mamá. y Sí, sí, fue un desafío extraordinario y bueno, se termina coronando ese campeonato que sin duda es la mayor alegría que te puede, que a mí a nivel personal que he tenido en el fútbol, ¿no es cierto? Más allá de todo, el poder salir campeón y tener esa sensación, mm, es algo extraordinario, ¿no es cierto? sí. ¿Y cómo fue tu experiencia como preparador de arquero de la selección chilena? ¿Te imaginaste que, por ejemplo, Claudio Bravo llegase a donde llegó, por ejemplo? O ha llegado porque todavía no se ha Y retirado. Claudio, mira, yo fui rival de Claudio, Sí, pues. él era un pibito, un cabrito, pero ya se veía que era diferente, era un jugador, era un arquero extraordinario. Era un jugador, un arquero que salía a cortar centro, tenía una pegada de sobrepique de Mm, abajo, de derecha, de izquierda, era un jugador, un arquero diferente. Y sin duda que, a ver, que no me sorprendió una vez que cuando él se va a Europa, era indudable que potenciando mucho más todo lo que él tenía, fue lo que fue. Es algo extraordinario. Un arquero a nivel mundial de los mejores. Por sí. eso te vuelvo a repetir que mantenerse en esas ligas no es fácil, no es tan fácil como dicen. Es competitividad continua, rendimiento y profesional 100% en todos los aspectos. Este, y la experiencia en la selección es algo, fue extraordinario. El trato que ha tenido conmigo en lo que respecta al día a día, este, solamente de agradecimiento, palabras de agradecimiento. Fue muy fome su salida nomás, Un, yo encuentro que no. Debieron darle. Bueno, ¿para qué vamos a hablar, a ahondar cosas que no van al sí, caso? Pero no importa, yo creo que el reconocimiento pasa más allá por lo que todo lo que le dio la selección. Después, viste, que todo el mundo podrá opinar de pero yo creo que hay que evaluarlo por lo que le dio a la selección. Y sin duda que más allá de los triunfos deportivos, le entregó liderazgo, le entregó carácter, le entregó un prestigio a nivel internacional y también sí, le abrió las puertas a muchos jugadores
para que puedan ir al extranjero. Sí, Y también le dio esas alegrías, no solamente él, ¿no es cierto? Sería injusto si hablamos de solamente él, pero en este caso vamos a puntualizar en lo que sí, representó la selección. Me parece que ha sido a lo largo del tiempo, si no el mejor, está ahí. Porque no sí. quisiera ser injusto por ahí con otros arqueros que yo no conozco su historia, entonces sería irrespetuoso, pero sí te puedo asegurar que lo de Claudio ha sido extraordinario. Sí, pues lamentablemente a ustedes les tocó lidiar con un proceso, aunque tú crees que el proceso de Bielsa fue fundamental. Yo creo que, como la mayoría, pienso que sí, pero ustedes tuvieron que lidiar mucho ahí. El periodismo fue muy farandulero en Y, ese sentido. y sí, sí, pero ya con el paso del tiempo, volver del tiempo atrás, no tiene mucho, Es no tiene fácil mucho hablar con el diario sentido. el lunes. No tiene mucho sentido. Hay que quedarse con la experiencia, con los momentos que vivimos, cómo pasó todo y bueno, y con eso. Sí, sí, lo que fueron un poco injustos con Claudio hizo muchas cosas que fueron tapados por otras cosas y que no se le reconoció. Él, por ejemplo, cuando llegó con un proyecto integral en donde unificó todo lo que era la selección mayor con selecciones Sí, juveniles, pues. reestructuró todos los cuerpos técnicos, había llevado a Roberto Hernández como coordinador de todo el fútbol cadete, se Fernando Carballo. preparó, estaba Fernando Carballo, estaba Puyol, estaba bueno, José Calderón Mm, y no quiero ser, porque mi memoria me falla y no quiero ser injusto con no nombrar a otro. Se preparó un seleccionado juvenil donde no sé cuántas selecciones fueron a hacer la gira como la que hizo ese grupo de jugadores. Tuvo 40 años, perdón, 40 días jugando amistosos por toda Europa. Bueno, muchas cosas que bueno, que por ahí los resultados terminan tapándolo. Y Claudio hizo casi el 50% de los puntos sí, pues. que después, que después le sirvieron al cuerpo técnico que vino para clasificar al Mundial. Sí, pues. Oye, Entonces, pues entonces la gente no habla, el periodismo no habla de eso. Eh, Mira, eh, un consejo para los niños o niñas que se quieran dedicar al fútbol, más que nada a tu puesto. ¿Qué consejo les puedes dar? no, para los niños y niñas, lo primero, la actividad deportiva, cualquiera sea la actividad, me parece extraordinaria. Te empieza a generar hábitos, te empieza a entregar valores, del respeto, de disciplina, del respeto al rival, del respeto al árbitro, del respeto a la institución donde vos estás haciendo la actividad. Creo que ese es el primer paso, no ir con el fin de decir, bueno, yo un niño, niña de 5, 6, 7 años, bueno, yo quiero que sea jugador profesional. Eso va a ser con el tiempo y va a ser una consecuencia, pero como consejo, la actividad deportiva, fundamental, porque te entrega todas esas cosas que te estoy enumerando. Ya, Carlos, ahora, antes que me queda una última, dos preguntas, pero ahora vamos a hacer un de primera, o como acá en Chile le dicen ping-pong. Yo te doy un concepto o un nombre y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Sí? Es cortita, es rápida. Estudiantes. Dale. Estudiantes de La Plata. Eh, Me agarraste de sorpresa, estudiante de La Plata, es mi formación, mi adolescencia. Defensores de Cambaceres. Defensores de Cambaceres. Fue el que me dio, en una palabra no te lo podía resumir, fue el que me dio Ya, la oportunidad de seguir en el fútbol. ya, una cortita entonces. Defensa y Sí, Justicia. y en mi casa. Audax italiano. En- Everton. Ay, se cortó, no te escuché, José. Everton. Everton. Fue el final de mi carrera. Ya. La Plata.
La Plata FC, Fútbol Club. La Plata FC, fue un lugar donde lo pasé muy bien, lo pasé muy bien. Fue casi amateur esos 6 meses, pero fue un grupo, el grupo extraordinario. Ya, Oscar Cacho Malvernat. Y agradecido por siempre. Claudio Borgi. Y también, vos me nombrás personas que me dieron Es que un soy lo que concepto. soy lo que soy a nivel profesional, gracias a Claudio. Oscar del Solar. Buen técnico. Chile. Chile. No lo puedo definir en una sola palabra, te lo vuelvo a repetir. Ya. Ese sentimiento y un trato que me han dado es extraordinario. Y que me han dejado cosas y valores y que me han dado la cosa más hermosa que puede ser un hijo, una hija. Muy bonitas palabras. Fútbol. Pasión, Pasión. Arquero. mi vida, Salvador Cabañas. extraordinario jugador. Mauricio Cataldo. Fenómeno. Marcelo Zunino. Un hachero. Se va a Patitas con sangre. con cariño, un Sí, hachero. ya. Argentinos Juniors. La alegría Boca. es un mundo. Independiente. Independiente. Un grande del fútbol argentino. Huracán. Huracán. ¿Cómo lo podría ¿Trabajaste ahí? definir? Sí, sí, trabajé. Con Aconzábal. Con Juan Asconzábal. Y ahí no te lo podría decir. Paso. Paso, ¿ya? Bueno, Tigre. También estuviste en Tigre. Sí, estuve con el Lobo Ledesma. Sí. Una experiencia, una hermosa experiencia con el Lobo. Hernán Clavito Godoy. Escucha acá, Un hemos nombrado personaje. personaje. Eh, Eso. Y ahora me quedan tu actualidad. Cuéntanos tu actualidad. Ahora, Y yo bueno, te cuento un poco, después de andar el último club con el Lobo de Ledesma en Tigre, ¿sí? surge la posibilidad de incorporarme a Defensa y Justicia. Pareciera que el ciclo se cierra, ¿viste? Sí. Después de tanto tiempo, el volver a casa. Y me contratan para coordinar a todos los arqueros del Club Defensa y Justicia, desde reserva hasta infantiles. ¿Tenemos tiempo? Quedan 2 minutos, sé que... Bueno, cortito. Y ¿Sí? actualmente estoy desarrollando el departamento de entrenamiento de arquero de defensa. Ya, Estuve el semestre pasado, estuve con la primera y bueno, y ahora, digamos, estoy en la función que originalmente iba a desempeñar. ya. Mira, estamos acotados de tiempo y no quiero más interrumpir tu día de descanso, tu día libre. Te agradezco, te agradezco poder responder mi solicitud y poder estar entrevistándote. A pesar de que no soy hincha de Audax Italiano, sabía mucho de ti porque, como te dije anteriormente, mi abuelo era hincha y me molestaba siempre con el Audax. Y eso, quiero que te despidas con unas palabras para la gente que nos No, vio, para la gente... José, el agradecido soy yo, la verdad, realmente, te vuelvo a repetir, el Audax Italiano y Chile lo llevo en un corazón en un lugar muy especial de mi corazón, por todo lo que te describí a lo largo de la nota. Así que el agradecido soy yo por la invitación, así que abrazo grande para todo, un cariño grande para la gente de Audax y bueno, paciencia para poder salir de esta pandemia con los cuidados que tenemos que hacer, respetar las normas y las indicaciones que nos dan las autoridades para que esto pase lo más rápido posible. Así que abrazo grande para todos. Un abrazo, despídase con un chilenismo. No. Chao, huevón. Chao, José. Chao, que Nos estés vemos. Un bien. abrazo grande. Hasta luego. Saludos, chao. Saludos.